¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Leyenda Urbana. Soy Claudia Pérez Reyes y el día de hoy vamos a conocer el Museo Casa de la Bola, aquí sobre Parque Lira 136 en lo que es la colonia Tacubaya. No se vayan. Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Estamos en un lugar que representa algo más que una parte importante de la historia de Tacubaya. Yo diría que es una parte importante de la historia de las mansiones, de los palacios de la Ciudad de México. Estoy hablando de la Casa de la Bola. Esta casa data del siglo XVII, la construye un delegado apostólico de lo que era el Santo Oficio de la Inquisición, de nombre Francisco Bazán y Albornoz. Esta casona, que originalmente, estando Tacubaya tan lejos de la traza de la Nueva España, bueno, pues evidentemente era una zona de descanso, era una zona de recreo, y las gentes pudientes venían a este lugar, que en realidad a partir de 1530 se convierte en un barrio de indios, donde se vive una de las comunidades importantes de los indios que habían sido expulsados de la Ciudad de México, Tenochtitlan. Se viene a vivir en este lugar donde había una gran cantidad de ríos. De hecho, la palabra Tacubaya está ligada a la palabra del agua. Es el lugar donde brota el agua, o donde tuerce el agua, o donde sale el agua de la barranca. Había agua en grandes cantidades en Tacubaya, y esto hacía que vivieran los indígenas, y esto hacía también pues que se hicieran casas de descanso. ¿Por qué se llama la Casa de la Bola a esta casona? Bueno, hay tres teorías al respecto. Una de ellas dice que en la parte final, en la fachada, en el remate, tenía una bola en forma de mundo. Esta bola, en su momento, bueno, pues es lo que le daba el nombre. Hay quien dice también que en el patio interior de la casona, que está todavía una fuente, esa fuente tenía una bola como remate. Y hay quien dice que en realidad, por ejemplo, Marcos Arroni sostiene esto de la fuente, uno de los viajeros que vinieron a esta metrópoli, pero también hay quien dice que en realidad se llama de la bola porque alguna vez la bola, vamos, el tumulto llegó a esta casona. Hay que recordar que cuando la gente se iba a la revolución, pues simplemente decía vámonos a la bola o vamos a la bola. En este marco, bueno, pues quizás por ahí viene el nombre de la Casa de la Bola. Uno de los distingos de esta casona es el medallón que está coronando su fachada. Este medallón hay quien sostiene que es el apóstol Santiago, pero hay quien sostiene también que en realidad se trata de Juan Suárez de Peralta, que fuera hijo de un cuñado de Hernán Cortés. Lo cierto es que, bueno, pues este medallón le da parte de lo que representa el emblema de esta casa, la Casa de la Bola, que a lo largo de su historia de siglos ha tenido 18 propietarios. Y bueno, pues la historia de esta casona es lo que vamos a pretender contarle a usted a lo largo de este programa. Pero lo interesante es que el ladrillo, la piedra, la cantera se conserva prácticamente intacta al paso de los siglos. Estamos en este rincón que merece la palabra remanso. Esto es la huerta de la Casa de la Bola. Esta casa tenía en su momento una extensión que abarcaba todo lo que hoy sería el Parque Lira. En este lugar, que se fragmenta en el siglo XIX, cuando parte de esta casona se dedicaba a realizar tareas, inclusive había una pequeña fábrica de aceite de oliva, había plantíos que le daban pues vertiente a esta actividad. Pasaban también por esta casona algunos de los canales
de agua que en su momento alimentaban, le daban fuerza a los muchos molinos que tenía Tacubaya, entre ellos el famosísimo molino de Valdés. Me encuentro con Leonor Cortina, ella es presidenta del patronato de la Fundación Cultural Antonio Agenbeck y de la Lama. Y estamos ahora en el jardín del Museo Casa de la Bola y ella nos va a platicar la historia de esto que fue una casa campestre. Con mucho gusto, Claudia. Como tú bien dijiste, fue una casa campestre durante el virreinato y aquí se producía aceite de oliva. De hecho, el jardín no era como lo ven ahora, sino que estaba lleno de olivos. Tenía una huerta de árboles frutales y también había 1.700 magueyes al frente. Y de hecho aquí se producía aceite de oliva. Tenía una extensión considerable de 4,5 hectáreas, lo que correspondía a una casa campestre, no era una hacienda. Y después el jardín en el siglo XIX, que pasó a manos de varios propietarios la casa, pues se fue abandonando. Y como vemos este jardín, puedo decir que se hizo solo a través de los años. Don Antonio sí intervino, por ejemplo, esta parte central. Él realizó todos estos trazos, agregó las esculturas, la fuente de mármol. Fragmentado en el siglo XIX, el terreno, finalmente se va a construir una casa anexa. Esta casa la van a realizar los condes de la Cortina y sus múltiples descendientes. Los condes de la Cortina tienen una historia interesante. Por ejemplo, uno de ellos fue en su momento el hombre que encontró en los archivos esta historia maravillosa que nos habla de la casa de don Juan Manuel, que estaría en la calle que hoy se llama de Uruguay, y en donde un hombre celoso aparecía en la noche afuera de la casona, y entonces cuando la gente pasaba por ahí pensando él que venían a entrevistarse con su esposa, bueno, pues él le decía, ¿qué horas son? Y la persona le contestaba y él decía, dichoso Buesarcé, que sabe la hora que va a morir. Bueno, esta leyenda de don Juan Manuel, repito, la recoge uno de los condes de la Cortina, pero otro de ellos, don José Justo Gómez de la Cortina, que fue gobernador de la Ciudad de México, bueno, pues gobernador de distrito se llamaba entonces. Este hombre, entre las muchas cosas que se cuentan de él y la narra con gran profusión la señora marquesa de Calderón de la Barca, es que siendo una gente muy celosa de su deber, de pronto, yendo en la calle a caballo, se dio cuenta que estaba uno de los bandidos que buscaba la policía en aquel momento. Entonces él lo persigue en las calles del centro histórico. Este hombre se refugia en la Catedral Metropolitana y don José Justo Gómez de la Cortina entra a la propia catedral a caballo para apresarlo, lo cual se consideró un sacrilegio. Sin embargo, bueno, pues hubo una polémica porque hay quien decía que finalmente, bueno, pues él había cumplido con su deber. José Justo Gómez de la Cortina recibió la Orden de Guadalupe por su colaboración con el gobierno de Antonio López de Santana. Bueno, parte de esa casona que se hizo en aquel entonces, parte se destruyó, parte se reconstruyó en los años posteriores y es lo que hoy se llama la Casa Amarilla, es decir, el lugar, la sede donde está la delegación Miguel Hidalgo. Esta casona tuvo otros propietarios, por ejemplo, Manuel Escandón, en su momento el hombre más rico de su tiempo, el hombre que entre muchas otras cosas, bueno, pues regalaba las bancas que tenía la Alameda Central, el hombre que regalaba pues gran parte de los arbotantes que le daban luz a la Ciudad de México. Posteriormente la casa pasaría a manos de Ignacio de la Torre y Mier. Ignacio de la Torre y Mier era yerno de Porfirio Díaz. Hay una historia que nos habla de que Ignacio de la Torre y Mier estaba en aquel famoso baile de gente de costumbres equivocadas en una casa. Eran 42 personajes, 21 vestidos de mujer, 21 como hombres, y entonces estaban bailando, llegó la policía, pero al final de cuentas hubo un personaje que no salió. Ese personaje no se fue arrestado por la policía. Este personaje, dicen, era el yerno de Porfirio Díaz, Ignacio de la Torre y Mier. Bueno, posteriormente esta casa va a ser propiedad del señor Vicente Lira.
Vicente Lira lo va a regalar a la Ciudad de México. Finalmente lo regala esta casona a la Ciudad de México y bueno, gracias a eso se pudo abrir el espacio de lo que hoy es el Parque Lira y en ese encuentro está esta casa y como parte de todo ese entorno está esta que es la Casa de la Bola. El último propietario de esta casona decidió entregarla, hacer un patronato y entregarla para que se convirtiera en museo, lo cual, bueno, pues nos da la oportunidad a las personas que vivimos en la Ciudad de México de admirar, por ejemplo, lo que tengo atrás, una fuente maravillosa de mármol. Estamos hablando también, pues, de una serie de adornos que en su momento, bueno, pues causaban el asombro de la gente que los encontró a su paso por esta casona. Otro aspecto interesante del jardín es esta terraza, que ha causado cierta polémica, porque don Antonio la agregó. La Casa de la Bola conserva sus características coloniales, pero esta terraza también es producto, la reconstruyó él, de material de demolición. Él de niño y joven vivió en la Avenida Juárez, donde estaba el cine Majestic. Entonces esa casa se demolió interiormente, él se quedó con todo el material de demolición y aquí reconstruyó esta terraza. Bueno, ya subimos a esta terraza tan especial que me comentas, Leonor, restauraron y pusieron todas las plantas en su lugar, donde se han llevado a cabo bodas por el civil muy especiales. Ahora vamos a pasar a la casa para hablar un poco más de don Antonio. ¿Cómo no? Con todo gusto, vamos. Algunos cronistas e historiadores sostienen que esta casa, que está prácticamente intacta al paso de los siglos, entre los 18 propietarios que ha tenido a lo largo de todo ese lapso, uno de ellos se llamaba María Ignacia Javiera Rodríguez de Velasco y Osorio, la famosísima Güera Rodríguez. La Güera Rodríguez fue una de las mujeres más sentidas, más sensibles, yo diría más piedra de escándalo en su tiempo, en el siglo XIX, a principios del siglo XIX. Para dar una idea de la personalidad de esta mujer, podemos decir que, bueno, pues tuvo 31 amantes, tuvo 3 maridos, se casó 3 veces y finalmente, bueno, pues tuvo 4 hijas, todas ellas casadas con personajes de la nobleza. Dicen que María Ignacia Rodríguez de Velasco, Javiera y todo lo demás, y Osorio, era una mujer que tenía una belleza tan singular que alguna vez algún pintor la plasmó como si fuera la cara de una virgen, y ese retrato está en la pinacoteca que tiene la iglesia de la Profesa, alguna vez de los religiosos de San José del Real, que está exactamente en la esquina de la calle de Madero y Isabel la Católica. El convento fue desmantelado cuando se abrió paso a la avenida que hoy se llama 5 de Mayo, a la calle de 5 de Mayo. Bueno, esta mujer le han dicho muchas cosas a lo largo del tiempo, pero yo tengo algunos textos que se le dedicaron a ella. Por ejemplo, el barón Alexander von Humboldt, que decían que era alguien inseparable de ella, tal vez su amante. El barón Alexander von Humboldt, uno de los cartógrafos, uno de los botánicos, uno de los científicos que llegó a conocer la historia, a vivir el encuentro de este México a principios del siglo XIX, decía lo siguiente, que la Güera Rodríguez era la mujer más bella que hayan visto mis ojos de viajero incansable. Podemos hablar muchas otras cosas, pero bueno, las anécdotas están en la historia recogidas. Por ejemplo, el momento en que se inaugura la estatua, se abre al público la escultura de Carlos IV, conocida como el Caballito. Ahí estaba, desde luego, el escultor Manuel Tolsá. Se abre el velo
Y entonces aparece entre los invitados a esta ceremonia impresionante, aparece la Güera Rodríguez. Y entonces a este caballo que había sido tomado de la caballería de una hacienda, de las caballerizas de una hacienda de Jaral de Berrio, que era propiedad de los dueños de un edificio majestuoso que está en la esquina de 16 de septiembre Isabel la Católica y que pertenece al Banco de México, un edificio gemelo del Palacio de Iturbide. Bueno, pues resulta que este caballo que se llamaba Tambor había sido digamos, el modelo para esta escultura del rey de España, Carlos IV. Y entonces la Güera Rodríguez, al momento en que se devela, se abre al público esta escultura, se pone a verla por abajo y entonces llega a la conclusión de que no es ningún caballo, porque le faltaba una parte que la distinguiría justamente como caballo. Y estamos en la habitación que era de don Antonio Agenbeck, y para comprender la museografía de la Casa de la Bola, vamos a platicar un poco sobre su personalidad de don Antonio. Mira, él se llamaba su nombre completo, don Antonio Agenbeck y de la Lama. Me gusta aclarar que era mexicano, porque solo tuvo un abuelo alemán. Él empezó a coleccionar desde muy joven, desde los 30 y tantos años de edad. Sí, coleccionó en función de su casa y sus dos haciendas, ves que son los 3 museos que tenemos a nuestro cargo. Entonces, él dejó sus museos como casa puesta. Este tipo de museos hay muy pocos en la República Mexicana, ¿ves? Son muy escasos. Es muy interesante un museo como casa puesta porque tú ves las obras de arte no aisladas de lo que ahora se dice el contexto, sino el lugar que tuvieron originalmente. Convertida actualmente en museo, la gente tiene la oportunidad de admirar prácticamente intacta lo que fuera esta Casa de la Bola. Estamos hablando de la loza, estamos hablando de la loza de los platos de porcelana con motivos de aves, fundamentalmente pavos reales. Estamos hablando de charolas de plata, estamos hablando de soperas de plata, estamos hablando de cortinajes, alguna vez de terciopelo, estamos hablando de un bellísimo candil intacto al paso de los siglos, de 18 bujías, estamos hablando de una mesa de comedor, pero también estamos hablando de sillas que están verdaderamente mostrando lo que eran las costumbres del siglo XVII, finales del siglo XVIII, del siglo XIX. El terciopelo todavía está saltando en la sillería que conserva esta casona. Estamos hablando sobre todo de que en esta casa se respira la historia. Aquí se dan conferencias, aquí se hacen mesas redondas, aquí de vez en cuando también a alguien se le ocurre hacer una festividad de aniversario de alguna empresa, de alguna situación, y todo esto junto pues forma un escenario en donde, repito, se puede sentir, se puede vivir, se puede disfrutar lo que fuera esta inolvidable Casa de la Bola, símbolo vivo todavía de lo que fuera el esplendor de Tacubaya. Ahora vamos al detalle de la personalidad de don Antonio. Don Antonio fue un hombre muy religioso, muy católico. Por eso lo verás que aquí está rodeado prácticamente de la corte celestial. Me comentabas que él perteneció a alguna... sí, aquí orden, vemos que ¿no? está San Francisco al pie de esa Cristo muy bello, porque él era hermano terciario franciscano. Eso, como él perteneció hace cuenta, los hermanos terciarios son los que están fuera de la orden, no son monjes, no son frailes, y por lo mismo él ayudaba a huérfanos, ayudaba al hospital de leprosos, en fin. Ahora, también está la pintura de su madre, él quiso muchísimo a su madre, y como te digo, aquí verás que está rodeado de cuadros, todos de tema religioso, un Cristo sobre la cabecera, como era la costumbre también antiguamente, ¿ves? Siempre se ponía un Cristo sobre las cabeceras. Su reclinatorio al pie de San Francisco, ¿verdad? Para sus oraciones nocturnas. Y esta es la capilla en donde oraba don Antonio todos los días. Aquí se sentaba en este sillón y por eso aquí está el bastón. Y tenía mucha devoción por el Sagrado Corazón. ¿Por qué?
Mira, la devoción al Sagrado Corazón fue una devoción muy extendida en el siglo XIX. Se cuenta que Cristo se le apareció a Santa Margarita María Lacoque, una monja de la Visitación, y mística, por supuesto, con los brazos abiertos y su corazón sangrando, y decía: diles a los hombres cómo mi corazón sangra, cómo los he amado y los amo. Y la devoción al Sagrado Corazón difundió, diríamos, un catolicismo más amable, ¿ves? Un catolicismo no de un Dios terrible castigador, sino de un Dios amor. Bien, ¿a quién más tenemos de los santos de las esquinas? Mira, tenemos ese posiblemente San Antonio de Padua, San Francisco en la otra esquina. Los dos santos de las esquinas son muy antiguos, son del siglo XVIII. En la vitrina tenemos a la Dolorosa, claro, vestida de claro, es decir, tuvimos que restaurar también ese vestido de la Dolorosa. Aquí hay un cuadro interesante, es otra Dolorosa, pintada por la abuela de don Antonio. Sobre este armario italiano tenemos la Santísima Trinidad, allá tenemos otra Santísima Trinidad. En fin, en realidad tú ves que en una capilla de estas se colocaban los objetos no tanto por su valor, las imágenes, perdón, no tanto por su valor artístico como su valor devocional. Estamos en uno de los espacios más bellos de esta Casa de la Bola, justamente la escalera principal. Esta escalera está rodeada, está custodiada por imágenes de santos, pero tiene en el centro como figura emblemática la Virgen de Guadalupe. Prácticamente todas las casonas de su tiempo tenían un escenario muy similar a este. La escalera se mantiene prácticamente intacta al paso de los años. Don Antonio fue devotísimo de la Virgen de Guadalupe. En sus 3 museos, la Virgen de Guadalupe está en sus capillas, pero sobre todo también en la escalera principal. Es decir, la Virgen de Guadalupe es la que te recibe en sus 3 museos. Bien, esta sería la escalera principal. La escalera principal, que aquí, mira, Claudia, podemos ver la Virgen de Guadalupe, como te comentaba. La Virgen de Guadalupe siempre preside las escaleras de los 3 museos de don Antonio. Bueno. Pero bueno, en 1609 había habido una tremenda inundación en la Ciudad de México, en lo que era la Nueva España, y esta inundación, que durante mucho tiempo mantuvo anegada gran parte de la ciudad, provocó que en 1622 el rey de España decidiera cambiar la metrópoli de la Nueva España hacia esta zona de Tacubaya. Sin embargo, por diversas circunstancias, entre ellas la falta de agua, porque paradójicamente el agua está integrada a la vida del poblado, del conglomerado de Tacubaya, pero también está integrada como parte de su tragedia. En ocasiones el agua sobra, en ocasiones el agua falta. En alguna ocasión era tal la sed de la gente de Tacubaya que llegaron a abrir una cañería que pasaba, una cañería de carrizo que pasaba, iba sacando el agua de un río. Le hincaron con un punzón, un hoyo, y de ahí salió un chorrito. De ahí que uno de los barrios de Tacubaya se llame Chorrito. Justamente era un remanso en ese lugar. Pero también decíamos, esta posibilidad de que fuera la capital de la Nueva España, Tacubaya, no se concretó. Sin embargo, al paso de los años, Tacubaya se convirtió prácticamente en un espacio que se fue conurbando palmo a palmo, poco a poco, a la Ciudad de México. Por ejemplo, aunque Guillermo Prieto nació en la calle de Mesones número 10, posteriormente se vino a vivir a Tacubaya. La casa donde vivía Guillermo Prieto se conocía como La Romántica. Esta casa tenía efectivamente enredaderas, tenía un tinte que le daba un toque romántico al lugar. Guillermo Prieto, habiendo sido uno de los ministros del presidente Benito Juárez, había sido funcionario público, habiendo sido un periodista y un escritor muy prolífico, prácticamente vivía
en una situación de sobrevivencia. Se dice que Guillermo Prieto, que vivía en la calle del Maguey, bueno, pues tomaba el tranvía de mulitas para trasladarse a la casa que fuera del financiero Barrón. Y posteriormente, bueno, pues los viajes, todo el escenario lo daba Guillermo Prieto en ese marco de extrema pobreza. Pero bueno, el centro del centro de esta historia está plasmada aquí, en la Casa de la Bola. Lo invito a que el próximo sábado nos sintonice a través de Proyecto 40, 19:30 horas, Leyenda Urbana. Desde la escalera principal del Museo Casa de la Bola, me despido de ustedes. Hasta la próxima, soy Claudia Pérez Reyes, aquí en Leyenda Urbana. Y recuerden escribirnos a nuestro correo leyendurbana@proyecto40.com.mx.